Amigos, mucho gusto en saludarles. Bienvenidos a su programa Faro de Opinión, aquí en TVGT Noticias. Recuerden que en este espacio, específicamente en este espacio, reina la libertad. Y hoy estamos muy contentos de tener en este set, el set es engalanado hoy con la presencia de un invitado especial desde Italia, me refiero al doctor Gianfranco Amato, abogado, es conferencista internacional, toca temas relacionados con la bioética, en particular la familia, la educación, las adicciones juveniles y el derecho natural, pero también el doctor Amato es presidente nacional de una organización, escuche usted, una organización muy importante en Italia que es Juristas para la Vida. Es un grupo de abogados, queridos amigos, magistrados y profesionales universitarios que luchan legalmente en la defensa del derecho a la vida, la familia y de la libertad de educación. También es una persona que vive trabajando para preservar la libertad de expresión. Así que, doctor, bienvenido a su programa Faro de Opinión. Para nosotros es un honor que esté con nosotros aquí. Para mí es un gusto y gracias por la invitación. Gracias, doctor. Bueno, pues aquí tenemos a un referente importante también, queridos amigos, a nivel internacional de los que luchan por mantener la libertad de expresión en su pleno auge. Son personas que luchan por la vida, que se convierten o se constituyen en la voz de los que aún no tienen voz. Así que hoy estamos acá con el doctor y yo quiero empezar, doctor, primero preguntándole un poquito acerca de, veo que usted tiene por lo menos 15 libros escritos, así que me interesa mucho, doctor, que pueda expresarle a nuestra audiencia, que ya casi son 7 millones de interacciones a través de esta audiencia, así que les pueda expresar un poquito acerca de quién es el doctor Amato y por qué decidió tomar este rumbo el doctor Amato, y después que hablemos un poquito de sus libros, porque me imagino que cada uno de sus libros tienen momentos especiales de su vida. ¿Quién es Gianfranco Amato? Gianfranco Amato es, como tú acabas de decir, presidente de esta organización. Quiero precisar, es una organización formada por magistrados, jueces, abogados, profesores de derechos, que lucha de una manera muy operativa, es un equipo operativo, porque se lucha en tribunal, pero en defensa de la vida desde la concepción hasta la muerte natural, en defensa de la familia basada en el matrimonio entre un hombre y una mujer, en defensa de la libertad de educación de los padres y la libertad de religión. Y porque yo decidí hace más de 10 años, ¿no?, fundar esta organización, porque yo entendí que hoy en día, queridos amigos, se está llevando a cabo una verdadera revolución antropológica contra Dios, contra estos principios, ideales, valores, contra esta visión del mundo y de la realidad. Una revolución antropológica que no está utilizando los métodos clásicos de cada revolución, como por ejemplo la Revolución Francesa, la violencia, la fuerza brutal. No. Está utilizando algo más peligroso. Se está utilizando la ley, es decir, la función legislativa, no por su finalidad natural, que es cuidar el bien común, sino por introducir unas ideologías o cambiar la mentalidad, la identidad cultural, religiosa, la moral de un pueblo. Y esto es muy peligroso, porque es típico de los sistemas totalitarios. Cada régimen totalitario utiliza la ley no por su finalidad, sino por, repito, por introducir ideologías o cambiar la mentalidad, la identidad de un pueblo. ¿Y dónde se aprueban las leyes? En el Congreso. ¿Y quién elige los miembros del Congreso? Los ciudadanos. ¿Cómo? A través del voto. Entonces,
¿La política tiene o no tiene que ver con esto? Sí, tiene. Porque el enemigo ha elegido el campo de batalla, no lo hemos elegido nosotros. Claro. Lo ha elegido el enemigo. Y los cristianos tienen solo dos opciones. Frente a este ejército desplegado del enemigo del hombre, que es el diablo, tienes que solo dos opciones: huir del enemigo o enfrentarse. Entonces, la política, la ley, el derecho es el ámbito donde tenemos que llevar la luz de la verdad y luchar contra todos estos ataques. Es muy claro. ¿Cómo pueden quedarse indiferentes los cristianos frente a un lugar donde, como la política, el derecho, la ley, el Congreso, un lugar donde se decide qué es el ser humano, cómo nace el ser humano, fecundación artificial, útero en alquiler, cómo muere el ser humano, aborto, eutanasia, qué es la familia, qué es el matrimonio? No es posible quedarse indiferentes. Tenemos que luchar, tenemos que defender estos principios, valores, ideales que forman parte de la civilización occidental cristiana. Y por eso hay que entender que se necesita una estrategia para acabar. Doctor, qué interesante lo que usted menciona, porque algunas de las personas que a veces que nos rodean o que están cerca de nosotros, cuando nos damos cuenta de toda esta problemática que, como usted bien lo ha puntualizado, el enemigo, como lo ha nombrado usted, ha elegido el campo de batalla, ¿verdad? Y el campo de batalla, como usted lo plantea, es el ámbito jurídico, legal, el ámbito político, definitivamente. Pero a veces cuando vemos este tipo de escenarios, muchas personas de bien, ¿verdad? Porque lo puedo decir de esa forma, empresarios, líderes religiosos, personas que trabajan o que laboran en algún tipo de comercio, emprendedores o algo así, saben o sienten la necesidad de salir a la defensa, como usted dice, y no huir o no hacernos partícipe de todo ese tipo de cosas. Las personas casi siempre argumentan alrededor: no te metas a eso porque ahí hay corrupción, no te metas a eso porque ahí hay problemas. ¿Qué podríamos decirle? Porque usted ha puntualizado bien a la cristiandad. Entonces, ¿qué podemos decirle a esos cristianos que somos aquí en Guatemala? Casi que la totalidad de ciudadanos entre católicos y evangélicos. ¿Qué podemos decirles a ellos acerca de esto, doctor? Dos cosas importantes. La primera es que no debemos caer en el mismo error en que cayeron, por ejemplo, unos heréticos. Estamos hablando del siglo XII. Se llamaba el catarismo. Los cátaros eran cristianos que llegaron a esta conclusión equivocada. Ya el mundo, la realidad, la sociedad, es el reino de Satanás. Entonces, no debemos colaborar directa o indirectamente con este mundo. Solo tenemos que rezar y esperar al Señor. Fue una herejía enérgicamente condenada por la Iglesia porque es peligroso. Se reduce el cristianismo a algo solo espiritual, ¿no? Que no tiene nada que ver con la realidad, con la vida. Esto es peligroso. Lamentablemente se está difundiendo esta idea. Yo la llamo el neocatarismo, estos neocátaros. Y es muy peligrosa porque, repito, uno no puede quedarse indiferente ante un lugar donde se decide todo esto, que es el hombre, cómo nace, cómo muere, etc. Hay que llevar la luz de la verdad. Si no, tú dejas el campo al enemigo, y el enemigo decide todo, incluso la libertad de religión o la libertad de opinión. Entonces tenemos esta gran responsabilidad. Hay un documento muy precioso y muy antiguo
que remonta al segundo siglo después de Cristo. Se llama Carta de Diogneto. Era una carta que un anónimo cristiano de los primeros siglos escribió a este pagano que se llamaba Diogneto, para explicar quiénes eran estos raros individuos, hombres y mujeres que se llamaban cristianos. Y él escribe a este pagano y dice: los cristianos son como los demás, no se distinguen por la ropa que llevan, el lenguaje, ¿no?, como todos los hombres, pero tienen una característica: viven en la carne, pero no según la carne. Comparten, tienen en común la mesa, pero no la cama, el lecho. Aman a todos y todos los persiguen. Viven en el mundo, pero son ciudadanos del cielo. Viven en su patria, pero como forasteros. Viven en moradas corruptibles como peregrinos, esperando la incorruptibilidad celestial. Pero, dice algo importantísimo, en griego, escribe metekusin os politai, cioè cumplen todos los deberes públicos como ciudadanos. Se puede traducir, hacen política. ¿Y por qué los cristianos del segundo siglo después de Cristo hacían esto? Porque sabían que tenían el deber de llevar la luz de la verdad en un lugar donde se toman decisiones que van a afectar la libertad, la vida, los principios, los valores, los ideales cristianos. Queridos hermanos, queridos amigos, tenemos el deber moral. ¿Por qué? Porque estamos viviendo el tiempo del Apocalipsis. ¿En qué sentido? Sí, muy sencillo. Tenemos que decidir si ser calientes o fríos. Lo que no podemos permitirnos es quedarnos tibios. Que Dios un día nos diga: conozco tus obras, tú no eres ni caliente ni frío. Ojalá fueras caliente o frío. Tú eres solo tibio. Por ello voy a vomitarte de mi boca. Que esto no pase. Qué terrible, porque podemos decir entonces, queridos amigos, que aún el no participar o hacer oídos sordos o hacernos los ciegos ante las situaciones que se están dando a nivel mundial, doctor, y que aquí en Guatemala en algún momento ya se han avisorado. Por eso yo creo muy importante la visita del doctor Amato aquí a Guatemala, debido a que ha habido algunos intentos, doctor, de empezar a introducir con mayor fuerza, más en este tiempo, todas estas agendas contra las cuales estamos luchando definitivamente los grupos intermedios, ¿verdad? La sociedad civil, verdadera sociedad civil, los grupos religiosos, y en el caso de ustedes como juristas a nivel internacional, que también lo están haciendo. Vamos a ir, doctor, a un pequeño corte y vamos a regresar para que pueda usted compartirle a la audiencia los temas importantes que usted vino a tocar al Congreso de la República de Guatemala y las exposiciones que usted hizo para poder alertar a nuestros congresistas de todo este tipo de cosas. Seguimos, queridos amigos, con el doctor Amato acá en Faro de Opinión por medio de TVGT Noticias, la verdad hecha noticia. Aquí estamos nuevamente, queridos amigos, en su programa Faro de Opinión. En este espacio recuerde que reina la libertad. Sigo platicando acá con el doctor Giancarlo Amato, abogado. Usted ya sabe que es presidente nacional. Gianfranco Amato, presidente nacional de la organización Juristas por la Vida. Es un grupo de abogados, es un grupo de magistrados, profesionales universitarios que luchan a nivel legal por la defensa del derecho a la vida, de la familia y de la libertad de educación de los padres sobre los hijos. Es de Italia y ha estado dictando algunas conferencias aquí en Guatemala, teniendo reuniones de alto nivel. Y doctor, siguiendo un poco en la línea de lo que estábamos hablando antes de nuestro corte comercial,
Usted ha tenido reuniones en esta visita que ha hecho a Guatemala con congresistas de Guatemala y ha tenido reuniones con algunos grupos parlamentarios. El objetivo de usted ha sido venir a darles un panorama de todo lo que ha estado aconteciendo a nivel internacional y alertar a nuestros congresistas de lo que puede pasar en Guatemala. Y es que, doctor, según el doctor César Vidal, yo tengo aquí que en una conferencia sobre la ideología de género en el Congreso Iberoamericano por la Vida y la Familia en la Ciudad de México, el 24 de mayo del 2017, expresó que la ideología de género era un plan ambicioso para cambiar el género humano, la naturaleza humana que conocemos y para hacer pensar a la gente que somos hombres y mujeres no de manera natural, sino como una construcción de la sociedad y cultural. Y esto, doctor, está ocurriendo particularmente, dice, con los niños en virtud del adoctrinamiento en las instituciones de educación públicas y privadas. Eso lo dijo el doctor César Vidal en esa conferencia. Y yo creo, doctor, que hemos estado viendo algunos intentos de querer empezar con ese adoctrinamiento a los niños, con ese adoctrinamiento en algunas instituciones, y hemos estado viendo algunas características como las que usted nos presentó en el primer espacio que tuvimos, como por ejemplo el enemigo ha decidido escoger el lugar o el campo de batalla y ha empezado a echar a andar cierta maquinaria para poder realizar esto. Y usted puntualizó que la clave eran nuestros congresistas. ¿Podemos hablar un poquito acerca de esto, doctor? ¿Será que dentro de estas pláticas que usted tuvo con nuestros congresistas y con estos bloques parlamentarios tocaron el tema de la ideología de género? Por supuesto que lo tocan. Yo di una conferencia a los diputados del Frente Parlamentario para la Protección de la Libertad de Religión, el diputado Pellicer, presidente, y otros diputados, y expliqué que ante todos ellos tienen una grave o gravísima responsabilidad frente a su país, Guatemala, frente a su conciencia y frente a Dios, porque están actuando en el campo que el enemigo ha elegido para atacar estos principios, valores e ideales. Entonces es una grave responsabilidad. Por lo que se refiere a la defensa de la vida, desde la concepción de la muerte natural, y la familia, la libertad de educación y la ideología de género, por supuesto. Porque la ideología de género, atentos, es la idea de que un individuo no es hombre o mujer conforme a su estructura biológica, sexual, el cromosoma, ADN, no, sino por cómo se siente. Y esta sensación puede cambiar en el tiempo. Hoy me siento mujer, mañana hombre, pasado mañana mujer. Lo que cuenta no es la evidencia objetiva de la realidad, sino la percepción subjetiva. Y esto porque es peligroso. Porque, ¿qué pasa? Que un individuo sin identidad, que no sabe quién es, hombre, mujer, confundido, sin raíces, sin relaciones sociales, sin un lugar de pertenencia, es decir, la familia, frágil y confundido, es un individuo perfectamente manipulable por el poder y un perfecto consumidor. Es una operación de poder muy peligrosa que afecta la juventud, nuestros hijos, nuestros nietos. Por eso tenemos el deber de oponernos a este tentativo de manipular, dominar y controlar los individuos, que es el verdadero objetivo de esta ideología, que tiene una postura liberticida e intolerante, porque al final no se puede ni siquiera leer la Biblia públicamente. Y entonces, ¿por qué los padres tienen que luchar? No se olviden que, ¿sabes cuándo por primera vez
en la historia de la humanidad se decidió establecer el principio de que los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que hay que dar a sus hijos? Hay una fecha y hay un documento a nivel internacional. La Declaración Universal de los Derechos Humanos del 1948, artículo 26, párrafo 3. Recuerden que dice exactamente: los padres tienen derecho preferente a escoger el tipo de educación que hay que dar a sus hijos. ¿Y por qué en el 1948, por primera vez en la historia de la humanidad, decidieron establecer este principio que hasta aquel entonces era descontado, pacífico? Porque después de la Segunda Guerra Mundial, la experiencia mostró a todo el mundo cuánto fue brutal, violento, devastador el adoctrinamiento de los jóvenes a través del Volksaufklärung, el sistema educativo estatal público alemán del Tercer Reich, ¿no? Y no es casualidad que la denominación completa del Ministerio de Educación Pública alemán era Reichsministerium für Volksaufklärung und Propaganda, es decir, Ministerio de la Educación Pública y Propaganda. Y no es casualidad que estas dos competencias, propaganda y educación, se encontraron en el mismo ministerio. Y no es casualidad que desde el 13 de marzo de 1933, cuando llegaron al poder los nazis, hasta el final, el ministro de Educación Pública alemán fue el doctor Joseph Goebbels, el genio maléfico que inventó la propaganda. Siempre, cualquier régimen totalitario de cualquier latitud, de cualquier color, rojo, negro, arcoíris, de cualquier periodo histórico, busca carne fresca para adoctrinar. Los niños, los jóvenes, siempre son las víctimas inocentes del delirio ideológico de los adultos. Por eso recuerden los padres de familia que la libertad de educación es un derecho fundamental del hombre que precede una constitución, la ley. No, es un derecho fundamental del hombre, establecido en la Declaración Universal de los Derechos Humanos al artículo 26, párrafo 3. ¿Qué está pasando hoy en día? Que se está intentando adoctrinar los jóvenes con esta ideología de género. Y esto es muy, muy peligroso. Tenemos que escuchar los legisladores, diputados, congresistas, tienen esta tarea, este deber moral importantísimo. Defender, aquí en Guatemala, defender los derechos fundamentales del hombre, de los ciudadanos guatemaltecos, respecto al artículo 26, párrafo 3. No, y definitivamente la Constitución Política de la República de Guatemala, amigos, también garantiza la protección de la vida desde la concepción hasta la muerte natural en todas sus etapas, y también la legislación guatemalteca garantiza el derecho preferente de los padres para elegir la educación que se le quiere dar a sus hijos. Y yo creo, doctor, que este tipo de cosas las tenemos que resaltar y puntualizar. ¿Por qué? Porque ¿cuál ha sido la experiencia que tuvo en su conocimiento, doctor, que tuvo, por ejemplo, su país, Italia, con este tema? Creo que ahorita ha habido una cuestión, como usted mismo lo puntualizó, detrás de cámaras, providencial, en el aspecto de que ingrese una presidente cristiana, que se ha denominado como cristiana, con los valores que nosotros compartimos, y que decida salir a la palestra para poder rescatar a Italia. Es una lección muy, muy importante para Guatemala. Porque ¿qué pasó en Italia? Que en el 2022, después de décadas y décadas de gobiernos de izquierda ideológica,
estábamos a punto de aprobar todo. Y cuando digo todo, digo la ley sobre la eutanasia, útero en alquiler, legalización de las drogas, ideología de género en los colegios, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Qué pasó? Que los padres de familias cristianos reaccionaron, las madres de familias cristianas reaccionaron, los empresarios cristianos reaccionaron, las organizaciones cristianas reaccionaron, los intelectuales y los académicos cristianos reaccionaron y dijeron, ya basta, basta con todo este disparate. ¿Y qué hicieron? Apoyaron a una mujer cristiana y que se llama Giorgia Meloni. Se organizaron a través de una estrategia, ¿no? Y esta mujer, gracias a Dios, ganó y separó todo. Ahora en Italia tenemos una situación interesante desde un punto de vista también simbólico, porque hay dos mujeres. Esta es probablemente la edad de las mujeres en política. Una mujer, Giorgia Meloni, podemos definirla conservadora, cristianas, que representa esta visión, hoy jefa del gobierno italiano, presidente del Consejo de los Ministros. Por otra parte, tenemos otra mujer, se llama Elly Schlein, que es la líder de la izquierda ideológica. Tenemos estas dos mujeres, ¿no? Y la comparación interesante. Una, Giorgia Meloni, es heterosexual. La otra, Elly Schlein, es bisexual. Una tiene una familia natural y una hija. La otra vive con una mujer y no quiere hijos. Una es provida, la otra abortista. Una rechaza la ideología LGBT, la otra es activista LGBT. Una rechaza y condena la ideología de género, la otra es partidaria de la ideología de género. Una es contra la eutanasia, la otra es en favor de la eutanasia. Una es contra el útero en alquiler, la otra apoya una ley para legalizar el útero en alquiler. Una se define italiana y patriota, la otra es ciudadana estadounidense, ciudadana suiza y ciudadana italiana. Wow. Una y podemos ir. Entonces, una es una mujer de fe. Una es cristiana, sí, me faltó. ¿Verdad? Una es cristiana, la otra es atea, ¿no? Y hay un montón de diferencias que yo explico en mi conferencia, la vamos a dar una aquí el próximo jueves en Guatemala, y se puede ver de una manera muy clara que son dos visiones del mundo, de Dios, de la realidad. En las antípodas, la una de la otra, completamente diferente. Entonces, ¿qué nos dice esto? Que las categorías derecha y izquierda pertenecen al siglo pasado, ya no tienen sentido. No tiene sentido. Yo me enteré cuando vi gente de izquierda, entre comillas, que pensaba bien de la familia, de la vida, y gente de derechas que era pro aborto, pro liberal, pro eutanasia, pro matrimonio homosexual. Y entonces no tiene sentido esta diferencia. El discriminante es antropológico. ¿Qué piensas de la vida? ¿Qué piensas de la familia? ¿Qué piensas del matrimonio? ¿Qué piensas de la droga? Este es el desafío del siglo XXI. Por eso necesitamos no solo algunos héroes cristianos que se inmolen y va a defender políticamente estos principios, valores, ideales. No, necesitamos una generación de jóvenes culturalmente formados,
para que vayan y cambien, modifiquen radicalmente este país, llevando la luz de la verdad y haciendo de Guatemala un verdadero país donde se pueden defender estos principios, valores e ideales. Pero se necesita una formación de no 1, 2, 3 héroes, no. Un bloque, ¿verdad, doctor? Un bloque, solo un bloque, y no basta. Para que se pueda hablar de una verdadera presencia cristiana en la sociedad de Guatemala, se necesitan afectar todos los ámbitos. Se necesita una asociación de juristas por la vida, de médicos y enfermeros por la vida, de profesores y maestros cristianos por la vida, de empresarios cristianos por la vida, y de periodistas cristianos por la vida, etcétera, etcétera. Cada importante sector, constituir asociaciones reconocidas y una red que pueda coordinar todo esto. Así quizá se puede ganar. Si no, no hay ninguna esperanza. Porque somos la mayoría. Sí, somos la mayoría. Pero cuidado. Un ejército de 1 millón de batallones, sin estrategia y sin un general, pierde frente a un ejército de solo 100 batallones, pero con una estrategia y un general, un jefe. Sin esto no se puede ganar. Y tenemos la responsabilidad, la gravísima responsabilidad frente a los hombres, a nuestra conciencia y a Dios de lo que estemos haciendo. Definitivamente. Un día Dios nos preguntará, yo te puse en esta batalla, ¿tú qué hiciste? Me fui, porque la política es algo que no funciona así. Definitivamente, amigos, estamos hablando con el doctor Amato, estamos escuchando las experiencias que se han dado en Europa, específicamente en Italia, de este cambio de gobierno, como cuando una persona conservadora llega, cómo las sociedades avanzan, prosperan, mejoran, las familias se fortalecen. Doctor, aquí en Guatemala estamos viendo a un grupo de maestros que se están oponiendo a poderse prestar en algún momento para poder o a ser instrumentalizados en algún momento para poder adoctrinar a los niños. Y estamos viendo que se están manifestando de una forma impresionante. Hace unos días estábamos viendo una marcha que hicieron en un departamento aquí en Guatemala, que es el departamento de Zacapa, un grupo de padres de familia, un grupo de maestros y un grupo de alumnos manifestándose por la vida, por la familia y ante cualquier intento, ¿verdad?, de querer adoctrinar a los niños. ¿Qué consejo, profesor, le puede dar a los maestros y a los padres de familia? Esta es táctica, pura táctica. Sí, hay que hacerlo, pero no sirve. No sirve. No sirve. Se necesita una estrategia. La solución, muy sencilla. Vayan en el Congreso, sean la mayoría y aprueben leyes de Dios. Fin. Si los cristianos no entienden esto, no se organizan y no entienden que la ideología de género es algo que pasa a través de la ley, a través de la política, a través del Congreso. Los cristianos en Guatemala tienen que ser la mayoría del Congreso, tener un presidente y aprobar leyes de Dios. No hay otra solución. Sí. Táctica. Una marcha, una protesta, es táctica. No resuelve el problema. Para resolver definitivamente el problema y cortar la cabeza de Goliat, se necesita simplemente que en aquel lugar donde pasa todo esto, los cristianos sean mayoría. Me parece bastante claro. ¿Se entiende? Interesante, sí, no, definitivamente, doctor. Doctor,
¿qué consejo le puede dar a los líderes espirituales, a los líderes religiosos, pastores, sacerdotes? Que se organicen, que se unen, que elaboren una estrategia de este tipo. ¿Cómo podemos ser presencia efectiva, real, concreta, que incidente en la sociedad de Guatemala? ¿Cómo? Porque ahora no me parece que hay. Rezar, orar, importantísimo, está bien. El culto, la misa, todo lo que... Pero cómo la fe afecta la realidad de una sociedad, esto hay que hacerlo. Y, sobre todo, unirse. Cuando yo di la conferencia en el Congreso, me hicieron visitar el Congreso, una visita de cortesía. Yo vi el hemiciclo y en la pared del hemiciclo me impactó porque vi que estaban 3 palabras: Dios, unión, libertad. Y pensé, y dije, estas palabras resumen toda la estrategia. Y te están diciendo, querido amigo de Guatemala, hay hoy en día un ataque a través de la ley a Dios. La solución es, hay que unirse, unión, porque en juego está la libertad. Dios, unión y libertad. Creo que en 3 sencillas palabras está todo lo que acabamos de decir. Definitivamente. Aquí, si no se unen y no entienden que este es un ataque contra Dios y contra la libertad, no se gana. No, definitivamente, amigos. Y ahí en el hemiciclo, en esas 3 palabras que el doctor Gianfranco Amato nos ha dicho, que ustedes lo han visto muchas veces a través de las diferentes transmisiones, esas 3 palabras reflejan el sentido de nuestros constituyentes que en algún momento plasmaron ese sentido cristiano, ese sentido moral, ese sentido espiritual en la Constitución Política de la República de Guatemala. Por eso siempre tenemos que estar velando para que no trastoquen nuestra Constitución, porque en nuestra Constitución tenemos todos estos tipos de cosas que gente convencida y con esa convicción que viene solamente de parte de Dios, dejaron plasmado en la Constitución. Doctor, sí, ¿qué consejo nos da respecto a eso? Porque comúnmente en los diferentes países lo que hacen es trastocar la Constitución. La mayoría de las constituciones en algún momento son muy parecidas, por lo menos en América Latina, y lo que hacen es llegar a querer cambiar la Constitución. ¿Qué consejo le da a la sociedad en general, doctor, cuando vienen esas propuestas de cambio o de algún tipo de mejoras? Primero hay que entender que todo esto se está llevando a cabo, estos cambios, estas ideologías que están llevando, son colonizaciones ideológicas basadas en la corrupción. Es una colonización gringa, yanqui, ¿no?, que se basa en la corrupción, porque lamentablemente se corrompen los congresistas. Yo conozco a una mujer muy valiente, cristiana, se llama Amparo Medina. Tiene una historia muy interesante personal, fue abortista, feminista, terrorista, incluso involucrada en la lucha armada. Tuvo una experiencia de conversión impresionante, busquen en Google, fue increíble. Y era también funcionaria de la ONU. Y ahora dejó la ONU cuando se dio cuenta de todo lo que está detrás. ¿Y qué hacía? Su tarea era corromper los congresistas para que aprobaran estas leyes sobre el aborto, la ideología de género, y ahora da charlas, conferencias en todo el mundo explicando exactamente cómo funciona. Entonces, son colonizaciones ideológicas basadas en la corrupción. Entonces, hay que no hacerse colonizar ideológicamente por países muy influyentes como Estados Unidos. Ahora, a ver qué pasa con Trump, pero esta es una colonización yanqui. Y nosotros tenemos raíces cristianas,
con visión que no tiene nada que ver con esta agenda satánica, que quiere destruir al hombre y a Dios. La solución es siempre la misma. ¿Dónde se cambia la Constitución? Te pregunto, contesta. ¿Dónde? En el Congreso. ¿Quién está en el Congreso? Los constituyentes de Guatemala empezaron reconociendo Dios, unión y libertad, porque los cristianos eran mayoría y determinaban las leyes según la visión de Dios. Ahora, ¿dónde están los cristianos? ¿Dónde están? Hay corrupción, ¿cierto? Hay corrupción, pero hay que resolver este problema. Quitar la corrupción y portar la luz de la verdad de Dios. Y aprobar leyes de Dios. Me parece bastante claro y sencillo, pero no entiendo por qué la gente no lo entienda. No, y esto es un llamado y una fortaleza para aquellos diputados que se definen cristianos, que se definen pro vida, pro familia, pro libertad, para que hagan este trabajo y que puedan ser esa como lo ha planteado acá el doctor Gianfranco Amato, que puedan ser esa luz en medio de la oscuridad, que puedan ser esa sal en medio de la tierra, porque dice la palabra que somos la luz del mundo y la sal de la tierra, ¿verdad, doctor? Sí, pero los diputados en este momento son héroes. Héroes, atacados, héroes. No necesitamos héroes. Necesitamos una generación de jóvenes, una generación. No unos 2, 3, 4 héroes. Y para hacer esto, las iglesias tienen que unirse en una estrategia, formar en cada iglesia jóvenes sobre estos principios, valores e ideales, y luego ir al Congreso. Definitivamente. Porque no se necesita una o dos personalidades. No, se necesita un pueblo. Unión. Una unión y una generación de jóvenes que desde jóvenes sean formados. Porque cuando tú no eres 1, 2, 3, sino 20, 30, 40, 50, claro, tienes una fuerza y es más difícil corromper. Porque yo te controlo, tú te controlas, estamos todos que nos miramos, somos juntos, lo hacemos no por dinero y por poder, sino lo hacemos por principios, valores e ideales en que nos han formado, somos una fuerte equipa y somos la mayoría. Definitivamente necesitamos, doctor, necesitamos una generación como la generación de Daniel, una generación como los amigos de Daniel que se levantaron, que estuvieron dispuestos a enfrentar el sistema y a hacer las cosas para agradar, número 1, a Dios, y número 2, para conservar también sus valores, para conservar sus tradiciones, para conservar todo lo que ellos llevaban como bagaje de su vida. Doctor, la verdad estamos muy agradecidos con ustedes y queremos hacer un llamado. Hoy, amigos, hacemos un llamado a aquellos jóvenes que están viéndonos, están sintonizándonos. Yo recibí esta semana, doctor, precisamente un mensaje de alguien que nos escribía y nos decía que hay muchos jóvenes de su iglesia que tienen tantas inquietudes respecto a este tema y que este programa ha sido como un faro, literalmente, de opiniones que han llegado a ellos a permearles y que los está alertando para poder hacer un frente común, porque comúnmente preparamos a las personas para que vayan a la banca, preparamos a las personas para que vayan a la industria, preparamos a las personas y mientras estamos enfocados en hacer dinero y en hacer todo lo demás, se nos está perdiendo el país y a la mejor tarde o temprano se va a perder la libertad. Exacto. Y este es el problema que muchos no han avisorado y hoy más que nunca necesitamos una generación de políticos jóvenes con principios y con valores. Sí, porque tenemos que mirar el futuro. Son las futuras generaciones, los jóvenes son el futuro. ¿No? Y Guatemala es un país eminentemente joven, así que jóvenes
queremos hacerles esta invitación para que empiecen a prepararse. Y a ustedes, queridos pastores, a ustedes padres de familia, a ustedes maestros que están en contra de todo este tipo de adoctrinamientos y todo este tipo de ideologías que buscan socavar las buenas costumbres, que buscan destruir a la familia, que buscan destruir todo lo que nosotros hemos vivido y hemos disfrutado, porque nuestra generación todavía lo disfrutó. A ustedes hoy les hacemos este llamado para que preparemos a una generación distinta, diferente, una generación que vaya al ruedo político, que esté dispuesta a luchar, como dice el doctor, no solamente uno o dos héroes, sino un bloque legislativo, un bloque de funcionarios que vayan a hacer la voluntad de Dios en ese lugar. Y como dice, porque aquí en este espacio, doctor, es un espacio donde reina la libertad, pero también tenemos fe. Como dice el Padre Nuestro, hágase tu voluntad, así como es en el cielo, así también en la tierra. Un grupo de diputados que vayan a hacer la voluntad de Dios y que vayan a pedirle a Dios que se haga su voluntad, así como es en el cielo, así también en el Congreso, mientras ellos legislan y mientras ellos son ese muro de contención de todo esto que se puede venir, doctor. Sí, no te olvidas que sin la fe, sin principios, valores, ideales cristianos en política, solo queda el poder, el dinero y la corrupción. No se pueden servir dos amos. Bueno, doctor, algunas palabras ya para despedirnos en su programa Faro de Opinión. Sí. Está abierto también el foro para que cuando usted quiera, cuando usted regrese a Guatemala, que pronto sé que va a regresar, usted pueda venir aquí también a exponer sus ideas, y yo creo que nos ha dejado una gran satisfacción tenerlo con nosotros en este lugar. Sí, sí. Termino repitiendo las tres palabras. Recuerden que se está atacando Dios a través de la ley. Tienen que unirse, unión, porque en juego está la libertad. Dios, unión y libertad. Tengamos esa unión entonces, queridos compañeros, amigos, que Dios los bendiga y los guarde. Los esperamos en Faro de Opinión. Si ha sido de bendición lo que el doctor Amato nos ha compartido el día de hoy, compártalo por favor a través de sus redes sociales, y por favor no se distraiga en otros canales. Quédese por favor con nosotros en TVGT Noticias, la verdad hecha noticias. Que Dios los bendiga. Dios los bendiga.